Hola, muy buenas tardes, buenas noches, ya son buenas noches, buenas, son las 7 de la noche acá en México. Estamos en un programa de cada martes con el profesor Sebastián, conducido por el profesor Sebastián. Y también acá tenemos a Santino, que nos acompaña desde Lima, Perú. Para toda la gente que nos está viendo por el canal de YouTube, suscríbanse al canal. Tenemos contenido de lunes a domingo, de todo, varía el contenido, así que todo deportivo. De igual manera, los invito a suscribirse al canal de Facebook. Y bueno, ya por último, nada más patrocinen, si quieren patrocinar, nos pueden escribir aquí a las redes sociales. Y bueno, profesor Sebastián Santino, buenas noches. Buenas noches, Santi. ¿Cómo estás, Paulo? Buenas noches. ¿Todo bien ustedes? Saludos desde Toluca, a Lima, Perú. Un fuerte abrazo. ¿Cómo están? ¿Qué tal, profesor Sebastián, Pablo? Buenas noches también para ustedes y es un gusto nuevamente estar con ustedes aquí en el programa para hablar, ¿no?, de lo que nos gusta y seguramente las personas también que nos están viendo ahora también que se unan y puedan hacer sus preguntas, compartir el programa y seguramente va a ser un buen programa el día de hoy. Qué Claro que sí. bueno. Adelante, profesor. Sí. Un placer estar otra vez, como decía Santi, saludando también a toda la gente que nos está acompañando para desarrollar un tema, Paulo, si lo querés presentar, para mí muy bueno, muy interesante, acompañando de todas las temáticas que venimos desarrollando cada semana. Claro que sí, profesor. Bueno, el tema de hoy, la charla de hoy, se va a tratar del pensamiento abstracto del director técnico de fútbol. Es el tema del día de hoy. Y bueno, profesor, le doy el local pase para que bueno, nos indique este gran tema, ¿no? Muy bueno. Bueno, ahí como siempre, con toda la confianza, con toda la libertad para que me vayan preguntando, que no sea un monólogo, que participen, lo mismo que la gente que nos está siguiendo, también esté participando activamente. Para mí este tema, como todos los que vengo siempre desarrollando, siempre está fundamentado, está sostenido, e independientemente de la ideología y de la metodología de cada director técnico, siempre por lo menos todas las charlas siempre están desarrolladas. ¿Qué es esto propiamente, no? Como decía Paulo, el nombre, el pensamiento abstracto del director técnico de fútbol. Eh, Propiamente yo lo que quiero definir qué es un pensamiento abstracto, ¿no? Porque por ahí muchos se lo visualizan, no tienen por qué saberlo, ¿verdad? Hay palabras que por ahí vamos a empezar a incorporar, no tienen por qué saberla. Propiamente para definirlo rápidamente, ¿no? Esto es como la capacidad humana para crear ideas o planear situaciones que nos ayuden a plantear posibles escenarios. O sea, ¿qué significa para más o menos pasarlo limpio? Es lo que nosotros tenemos un mapa mental, visualizamos, para después tratar de llevarlo a cabo de manera real y concreta, ¿no? Entonces, vamos a ir desarrollando esta temática para que vean cómo es la puesta en escena de un director técnico en cancha, desde lo teórico, pasándolo propiamente a lo práctico. Esto abarca todas las edades evolutivas, de la etapa infantil, juvenil y profesional. Esto es importante que lo sepan porque me van a preguntar, profe, ¿para qué edad es? Después, obviamente, queda específico a la edad que cada entrenador trabaje. Después, obviamente, van a surgir muchas inquietudes, ¿no? ¿Qué es ser entrenador y qué es ser director técnico? Seguramente en otra emisión vamos a trabajar cuántas son las sesiones de entrenamiento que puede tener un futbolista en etapa juvenil. Son todos disparadores que están entrelazados entre sí, como veníamos tocando los otros temas, ¿no? Propiamente en esto del pensamiento abstracto, que es algo que no tiene forma, sino que uno lo va imaginando, yo lo disemino por etapas, ¿no? Como que primero la mente humana imagina, después lo trata de visualizar. O sea, imaginar es como en componentes sueltos. Después lo visualiza y lo trata de relacionar esos componentes sueltos, ¿no? En esa misma mecánica lo que hace es descomponer y componer. Por ahí uso palabras específicas y después cuando vayamos a la charla más específica se va a entender más lo que quiero decir ahora, ¿no? Después lo que hace es fragmentar y unir. Y después los analiza y los compara para después darle significado. Entonces, cuando ya pasa todo ese proceso mental para después transferirlo, lo ejecuta. Antes de seguir, quiero que tomen apunte a dos preguntas que tengo marcadas acá, que para mí son fundamentales. Sí, porque lo voy a decir ahora y después lo voy a decir al final. Va a ser un programa rápido, no voy a extenderme demasiado. La pregunta uno es,
esta ya la hemos hablado, si en el fútbol está todo inventado. Esa es la pregunta 1 para que después se acuerden y me la pregunten y la vamos a tocar otra vez al final. Y después, si la otra pregunta es, ¿son 22 personas corriendo atrás de la pelota? 22 o 20, ustedes van a decidir si los porteros también corren, ¿no? Pero quiero que se entienda la pregunta más generalizada. ¿Son 22 personas corriendo atrás de una pelota? O sea, esas 2 preguntas quiero que la marquen ahora y a medida de la charla la vayan relacionando con el contenido para después al final ustedes van a tener la respuesta. Esto es importante de lo que dije del pensamiento abstracto, cómo está también uno educado y formado en la carrera de director técnico. Esto también es qué tipo de metodología de enseñanza vamos a aplicar, ¿no? Y ustedes ya las conocen. Principalmente el tradicional, el método tradicional es el que casi todos utilizan, es el emisor y el receptor, el que todo el tiempo se vuelve un monólogo y todo el tiempo está transfiriendo un contenido y el otro escucha. Se vuelve algo pasivo. Es importante donde uno se puede identificar porque esta metodología de enseñanza es después como va a dar la causa y efecto en la cancha, ¿no? Esta primera parte puede ser medio aburrida, pero es para que se comprenda las partes, para después llegar al todo. Después el método propiamente inductivo que va de lo fácil a lo difícil, de lo concreto al abstracto, o sea, de algo real a algo imaginario, de lo fácil a lo difícil. Ese es el método inductivo. Después propiamente el deductivo es todo al revés, ya empieza de algo difícil para ir a lo fácil, de algo complejo a lo simple, es todo inversamente. Y vas a ver que hay técnicos que son complejos en sus explicaciones. Una persona puede ser Marcelo Bielsa, me parece un extraordinario director técnico, no cualquiera puede llegar a comprender sus conceptos, su ideología, por su filosofía. Después cada uno tendrá propiamente su evaluación de cómo es como director técnico. A mí me fascina su filosofía. ¿Por qué? Porque él es una persona muy pensante. A veces hay que seguirle sus charlas, sus conferencias de prensa no tienen propiamente una directriz, sino que a veces va y vuelve y no le gusta que le hagan preguntas. Él empieza con la charla y a veces pueden durar 2 horas, 3 horas, pero para que se entienda cómo es el perfil, ¿no?, de enseñanza. Después, el analítico, el que utiliza la metodología analítica, lo que hace es descomponer, separar, y lo que hace es analizar las partes, ¿no? Por eso se llama analítico. Y el último es el mixto, lo que hace es tratar de mezclar todas estas metodologías. Y ustedes a partir de ahora vas a ver que cada técnico, independientemente de su conocimiento, su capacidad, su experiencia, todo técnico tiene una metodología de enseñanza. Y por ahí ni el mismo técnico sabe que tiene una metodología de enseñanza, pero todos tenemos una manera de comunicación, ¿no? Entonces, por lo menos era la primera parte que les quería comentar de esto, ¿no? No sé si hay alguna duda, pregunta, algo, Santi, Paulo, porque por ahí son palabras medias complejas. Profe, entonces estamos hablando que sí, un técnico, ya sea tanto de un equipo o de alguna selección, es un poquito distinto, pero se tiene que acoplar a la situación en la que él se está encontrando para que de alguna u otra manera pueda llegar al jugador, sobre todo, ¿no? Llegue el jugador y pueda llegar el mensaje que el técnico quiera dar al jugador y lo pueda plasmar en la cancha. Es correcto. Imagínate esto que estábamos hablando fuera del aire, Santi, la diferencia entre ser un director técnico de selección y un director técnico de un equipo, de una institución. Las directrices son completamente distintas, los tiempos son distintos y el canal del mensaje es distinto, donde el trabajar en un club, el mensaje tiene que ser de manera inmediata y el resultado también. Y en una selección los tiempos son más paulatinos y progresivos. Si bien la participación activa del director técnico en los jugadores por ahí son 5 días previo a una competencia oficial, es distinto al técnico de un equipo que los tiene todos los días, convive. Y a esto mismo también, ¿qué tipo de filosofía va a tratar de transferir el director técnico? La filosofía es importante porque es en base también al conocimiento y qué le vas a transmitir al jugador. Si vos generás esa empatía, ¿cuál es el canal o el conducto? Y esto que hablamos de lo abstracto es también la comunicación. La comunicación a veces la tenés que visualizar o imaginar de manera individual y de manera colectiva porque a todos no les llega igual el mensaje. Depende también tu estado de ánimo, qué querés transmitir, si es un conocimiento, si es una idea, si querés reforzar un concepto, si querés hacer una variante. Varía también la idiosincrasia de la cultura, la religión. Muchas veces a unas personas le tenés que llegar de una manera muy especial porque tiene una filosofía muy particular. Y decís, ¿qué tiene que ver la religión?
hay muchas cuestiones religiosas que sí es un paralelismo muy delgado con el fútbol. Y esto principalmente, y no tengo nada contra ninguna religión, todos son libres de elegir, pero fíjate, en Medio Oriente es una región muy particular con su doctrina de religión. Imagínate que que somos latinos, incorporarse a un medio como propiamente en Medio Oriente, donde tiene la religión muy arraigada, tenés que adaptarte más al índole religioso que a lo deportivo. Entonces, vos, ¿cómo vas a transmitir esa comunicación, ese contenido? Entonces, muchas veces tenés que visualizar lo abstracto, esto que estamos mencionando, de cómo vos te vas a tener esa cercanía para lograr el resultado en campo, ¿no? Son factores, yo digo, ya extra deportivos, porque esto no es que todo el tiempo lo estás planificando, pero sí, mientras los tenga en la mente de cómo vos querés llegar al jugador o al grupo, seguramente el resultado lo vas a conseguir relativamente más inmediato, ¿no? No sé si ahí abordé un poco la pregunta, Santi. Sí, profe. Ahora también quiero hacer otra consulta. Mucho hablamos de los jugadores que quizás ellos puedan tener la presión, puedan de repente algunas veces no encontrarse en el ritmo que ellos mismos quieren, no desean. Pero nunca nos preguntamos qué es lo que le pasa al técnico en sí, ¿no? Porque si bien es cierto, el técnico está con la presión encima, que por ejemplo llega a un club grande y tiene que hacer lo posible para que ese club no es que esté peleando en la parte de abajo, sino que pelea en la parte de arriba porque justamente es un club grande que tiene que pelear netamente en los campeonatos en cualquier país por ser justamente un club grande, histórico. Ahora, ¿cómo hace un técnico para jugar con esa mochila tan pesada, el hacer que un equipo grande pueda tener las aspiraciones que todo equipo a nivel internacional, que es histórico, se pueda plantear, ¿no? Mira, justo va de la mano con lo que iba a continuar con el tema. Fíjate que esto es importante, todo este bagaje que venimos hablando hace varios programas, es importante que el técnico tenga un desarrollo cognitivo por encima de la media. No es que si tiene la media está mal, no, no está mal. Todos tienen las mismas oportunidades de trabajar y cada uno con su metodología, ¿no? Pero el tema del desarrollo de las funciones cognitivas, esto que lo que es la percepción, el desarrollo de la atención, de la memoria, del lenguaje, de la comprensión, del razonamiento, de la orientación, son armas importantes porque si yo ya estoy preparado de un nivel medio para arriba, puedo entender mejor el contexto, tengo que estar preparado. Esto mismo que manejar el contexto de presiones internas y externas, el tema de saber la realidad institucional, el medio del fútbol profesional. O sea, si yo ya tengo ese desarrollo cognitivo en mi persona ya elevado y se lo transfiero a los jugadores, me van a entender la idea. Obviamente esto no existe que de un día para otro. Y muchos van a decir, pero o sea, es una locura lo que está diciendo. Pero este punto que estoy hablando del desarrollo cognitivo es lo que se está aplicando mucho en el fútbol en el área de neurociencias, ¿no? Estímulos que se le agrega al futbolista para tomar decisiones lo más asertivas posibles en una situación determinada. Generalmente con estrés, que estrés en inglés es presión, entonces extensión, perdón, extensión, estrés, extensión. Entonces, una tensión emocional, vos tenés que tomar una decisión lo más posible y asertiva posible, ¿no? Propiamente. Entonces, uno tiene que estar imaginando el contexto, porque esto es lo que habíamos hablado en otros programas, ¿no? Si uno le llega la propuesta laboral de estar trabajando en una institución, previamente ya tiene que tener un análisis, un diagnóstico de esa institución para que no sea como un atentado, porque si uno no está preparado y cuando llego y me piden todo esto, me sobreborda la situación emocional. Y seguramente en esa tensión que hablamos, ese estrés, ¿dónde termina? Se lo termino transfiriendo a los jugadores. Entonces, en esto que va de la mano, el paralelismo que vos me preguntabas, Santi, va principalmente el desarrollo de las funciones cognitivas. No solamente para los jugadores, sino que todo esto que le hacen a los jugadores, nosotros como directores técnicos lo tenemos que también sobrellevar, ¿no? Es importante no solamente quedarnos con nuestro estudio de la carrera, sino que seguir teniendo estudios y capacitaciones para seguir reforzando nuestros conceptos, ¿no? Creo que sí, profe. Pablo. Sí, bueno, Santino, justamente, ¿no? Lo que el profesor Sebastián decía, ¿no? Que creo que
Bueno, ponía el ejemplo de Bielsa, creo que hay técnicos que te sientas realmente a escucharlos, como si fueses, o sea, a mí me pasó una vez aquí no me acuerdo el nombre exactamente de la persona, pero me quedé escuchándolo, ni siquiera quería intervenir porque, o sea, aprendí tanto en ese momento que me quedé escuchando lo que decía. Entonces, Tal son cual. cosas así, ¿no? Que te quedas sin querer hablar o sin participar por dejarlo hablar a él. Y ojo, en esto, Paulo, uno nombra a Bielsa, pero en realidad uno lo nombra para bien, ¿no? O Claro, sea, jamás uno va, o por lo menos mi persona jamás va a criticar a un colega, y eso que uno puede estar de acuerdo o no con su política de trabajo. Eso es independientemente al resultado deportivo, ¿no? sí, Pero es también cómo uno está predispuesto a escuchar a esa persona. Acordate que vos podés tener una charla de 1 hora, 2 horas, un momento, lo que fuere, pero acordate que en nuestro historial tenemos nuestro día de manera cotidiana y venimos arrastrando situaciones ordinarias y extraordinarias, laborales, familiares, económicas, y es también cómo llegues a ese momento, y así le pasa a los jugadores, ¿no? ¿Cómo estás dispuesto o predispuesto, mejor dicho, a escuchar a esa persona, en este caso, como vos mencionabas, ¿no? Vos por ahí tuviste, digo, vos como cualquiera, ¿no? Como, digo, tuviste un buen día y por ahí tu nivel emotivo está por encima de la media y estás con una buena percepción, una buena atención, porque tu historial te lleva a que estás bien dispuesto. Pero por ahí uno viene acumulando un mal día de enojos, de sinsabores, de enfados, y tu nivel receptivo es menor a la media. Entonces seguramente esa apreciación va a ser negativa. O sea, fíjate todos los disparadores, ¿no? No solamente la persona que estás transmitiendo un conocimiento, el canal conductor, si yo, o sea, lo que siempre hablamos, ¿no? Trato de transmitir un concepto mental y Santi lo va a interpretar de una manera, Paulo lo va a interpretar de otra, y el canal conductor es este, y por ahí el mensaje es como me sale con mi contenido mental ahora, y cada uno lo recepciona según su experiencia, según su conocimiento, según también el idioma, y también según la predisposición que tenga cada uno. Si uno está cerrado, seguramente no va a tener esa empatía. Entonces muchas veces juzgamos del otro lado, pero yo estoy receptivo. Eso por un lado. Y después, como todo, ¿no? Hay personas que tienen otro contenido verbal en su expresión, por ahí más amplio, y hay gente que no le gusta. Es decir, qué complicado que es este tipo, no le entiendo nada. Y ya mi recepción se cierra, entonces no tengo apertura. Y hay personas que por ahí tienen un léxico, por ahí, no sé si apropiada para la situación, y por ahí se siente uno más cómodo. Entonces son muchos los contextos que influyen vida. Uno selecciona a sus amigos para una cosa, para charlar de la vida, para charlar de fútbol, charlar de trabajo. Así también nosotros elegimos el contenido a quién le queremos dar, ¿no? Y también pasa con qué apertura tengo, ¿no? No me voy a abrir lo mismo con mi mamá o mi familia, o con mi mujer, o con mis amigos. Cada uno tiene un canal conductor distinto y el mensaje distinto. No sé si me explico por ahí. Entonces, si el fútbol es un paralelo con la vida misma. Entonces, este canal, esto que estamos hablando, punto principal en la comunicación, porque muchas veces decís, pero este técnico es exitoso y fue a este club y le fue mal. ¿Por qué le fue mal? No es que su metodología no funcionó. Pará, hay que ir más a las bases. Obviamente no te vas a poner a analizar en la vorágine del fútbol, no vas a analizar y desmenuzar todo porque siempre en el fútbol nunca hay tiempo. Parece que nunca hay tiempo. Pero muchas veces las cosas no salen como uno pretende porque la comunicación a veces es donde queda trunca o fallida. Entonces siempre hay que acordarse que ir a las bases, a lo simple de lo simple. A veces buscamos complejidades en cosas que por ahí tenemos que arrancar más de atrás, ¿no? sí, sí, pues tiene toda la razón, profe. Creo que hay varios ejemplos de equipos o, bueno, entrenadores, ¿no? No sé, poner un caso, creo que el técnico que era de la selección de Brasil, que ahora está en Cruzeiro, está que la sufre y la gente se puede quejar, ¿no? Pero realmente es esto que usted mencionaba, ¿no? Sí, y mira, y justo este que vos mencionabas, fíjate con esto de la globalización, cada vez hay más técnicos de cualquier nacionalidad trabajando en cualquier país. No cualquier como demeritando, digo, sino en la mezcla, ¿no? Y fíjate que a vos te toca llegar a un país donde no conoces el idioma y te ponen un traductor. Este es otro caso de Bielsa.
¿Cuántos entredichos tuvo Bielsa con su traductor de turno? Porque ha corrido varios, porque Bielsa, si bien por ahí no dominaba, ahora creo que ya lo domina más, no domina la lengua materna del país que está trabajando, que es en Inglaterra, pero él comprende lo que está diciendo. O sea, fíjate cómo una oración se puede interpretar de una manera distinta. En una conferencia de prensa, imagínate cuando vos estás trabajando para sacar un resultado deportivo a ese nivel superlativo donde estás trabajando. Imagínate, tratás de transmitir una idea desde tu experiencia, de tu conocimiento, y tu traductor por ahí confunde una palabra, porque el traductor puede ser el nativo de la región, conoce tu idioma, y nada más con que varíe una oración, una palabra, el jugador lo comprende de otra manera. Fíjate cómo altera todo el orden de producción. Y bueno, son los riesgos que tenés que correr. ¿Qué va a hacer? Uno no conoce el idioma del país que le toca trabajar, pero tenés que tener establecido que son los riesgos que podés correr. En una oración, en un contenido, en un trabajo de táctica fija, en un trabajo de parado de sistema táctico, en esa verborragia que vos tenés en el momento y la adrenalina de un entrenamiento, imagínate si vos no conocés la lengua materna y tu traductor te sigue la dinámica. El jugador trata de, imagínate qué porcentaje mínimo percibe del mensaje que está diciendo el entrenador. De un 100% del contenido pasa por el canal conductor, que es el traductor, ¿qué porcentaje real le llega al jugador y cuánto transfiere a un nivel motriz? Es muy corto, ¿no? Entonces a veces vos decís, no, pero el técnico no funciona acá. Fíjate que la comunicación a veces se va alterada por eso. Entonces es importante esto que estábamos mencionando, ¿no? Sí. Para profesor Sebastián, qué importante también es la comunicación que tiene que tener el técnico con la interna de un club, en este caso hablando de administración de un club, porque si bien es cierto, el técnico con su comando técnico justamente hace su trabajo, que es poder entrenar y sacar los partidos adelante con los muchachos, pero también mucho tiene que ver el tema administrativo, ¿no? Porque qué tanto es es un factor muy importante el de la administración de un equipo de fútbol para un técnico. Sí, fíjate que esto es lo que hablábamos el otro día, que cada vez se está dando más el rol de dirección deportiva, que es el nexo entre lo administrativo y deportivo. Fíjate que ya en algunos países, no digo en todos, ¿no? Pero muchos países, la administración propiamente de un club de fútbol, su gestión, se tornó más empresarial. Se administra más como una empresa que como un club de fútbol. Y las directrices y la filosofía es completamente distinta. No es lo mismo cómo se maneja en Perú que en México o en Argentina. Y no porque en un lado sea mejor y en otro peor. Es distinto. Y altera el proceso de trabajo del director técnico. Y el director técnico, además de tener conocimiento y contenido del trabajo de campo, fíjate que se está volviendo cada vez más fuerte en Europa. No creo que Europa sea mejor, sino que está siempre un paso un poco más adelante que el resto de los continentes, ¿no? El director técnico ya tiene que tener un bagaje más amplio de conocimientos administrativos, de conocimiento esto de otras lenguas, como le pasa a Guardiola. Guardiola es de nacionalidad española y en su momento cuando le trabajó en el Bayern Múnich hablaba alemán y ahora que está en Inglaterra maneja muy bien el inglés. Fíjate que es una cuestión, es una herramienta importantísima en su rol y en el equipo donde está trabajando, él tranquilamente puede ser el director deportivo siendo el director técnico, porque sus herramientas y su conocimiento es muy vasto. Entonces creo que el director técnico tiene que estar preparado y ya con el conocimiento establecido de conocimientos administrativos, conocimientos financieros, conocimientos deportivos, no porque sea un todólogo ni porque tenga que ejecutar todas las funciones, pero sí comprende la situación real del contexto deportivo y administrativo. Esto también te lleva a tomar una decisión. Uno de los ejemplos es que llega un técnico y te pide 10 refuerzos, y la situación económica institucional no está para traer 10 refuerzos, porque es lo que hemos hablado, ¿no? En su momento el Botafogo perdió la categoría en primera división en Brasil por contratar a Clarence Seedorf, un jugador extraordinario, pero por contratar a un jugador de nivel superlativo empeñó hasta el club. ¿Y cuál fue la repercusión que tuvo? El descenso al año posteriori. Entonces, el técnico tiene que ser consciente que todos queremos juntar a Messi y a Ronaldo, pero ¿voy a hipotecar el club para traer jugadores de jerarquía?
tengo que ser consciente, tengo que tener conocimientos administrativos, y como director técnico es un profesional de un área específica, pero no me puedo lavar la mano diciendo, no, es un problema de la dirigencia. No, yo también soy responsable. Y soy responsable de lo que haga ahora y lo que haga a posteriori para mi sucesor, porque esto es lo que hemos hablado, no voy a perdurar toda la vida, por una cuestión cronológica, una cuestión de muchos factores, muchas variables. Entonces, por mi gestión no voy a hipotecar el club y que después el que venga atrás mío pague los platos rotos, que muchos no les importa, ¿eh? Muchos dicen, no, tráeme esto, y yo conozco muchos nombres, muchos técnicos conocidos que han hecho eso, de hipotecar el club, les ha ido muy mal, y cuando llegó un sucesor le fue peor. Y esto ha pasado en gestiones de clubes de primera división que se han ido al descenso. El descenso no es una situación solamente deportiva. El descenso es una cuestión administrativa y financiera donde repercute entre los últimos 3 a 5 años. No es el último torneo que me fue mal y me voy al descenso. Los últimos 3 a 5 años de un equipo que se gestionó mal administrativa, financiera y deportivamente sufre las consecuencias en la última eslabón, en la deportiva. Según la región, el país donde puede perder la categoría o hasta puede desaparecer, esto lo hemos visto. Entonces, por eso es importante que conozca esto que mencionaba vos, Santi. Pablo. Sí, justamente, ¿no? Sí, Pablo. Es importante lo que justamente está mencionando el profesor, igual lo que mencionó Santino. Y por otro lado, profesor, ¿cómo decir? El pensamiento del técnico, sea el equipo que sea, ¿cómo decir? Cuando un técnico entra a un equipo, ¿qué es lo primero que generalmente hace el técnico en ese momento? O sea, cuando dice, ya, este es mi primer entrenamiento, tengo que transmitir al jugador, ¿no? Lo que pasa, mira, particularmente en mi persona, yo soy un tipo difícil para trabajar porque soy demasiado analítico, analizo todas las probabilidades o todas las que se me vengan a mi mente. Te puedo mencionar cómo podía trabajar, no digo la media, porque no quiero sonar como peyorativo. Te puedo nombrar cómo trabajaría Sebastián, que seguramente es medio atípico, porque trato de no dejar nada liberado al azar. Y en esto que preguntaba Santi también, desde lo administrativo y lo financiero, ser bastante congruente. En esto va la relación a tu pregunta, Pablo, de lo abstracto, que también entra visualizar algo cosas que no existen, que sí tengo un mapa mental, lo trato de lo que habíamos dicho, los pasos metodológicos, tratar de transferirlo a algo real. ¿Me puedo equivocar? Claro, existe el margen de error, pero seguramente no es improvisado y los márgenes de error se achican. La improvisación seguramente termina mal, no puede terminar bien. Sí podés sacar algo de manera inmediata, una situación fortuita, sí, pero vos sabés que lo improvisado a veces te sirve sí para sacar algo distinto. La improvisación te sirve sí para romper algunos paradigmas, algunas cuestiones esquemáticas, sí sirve, pero el que vive atado a una improvisación no puede terminar bien. Lo mediano y largo plazo no puede ser improvisado, te puede servir como un recurso, como una alternativa. Entonces, esto es como decir, un jugador está en defensa y quiere tirar un taco o quiere tirar una rabona. Y vos ves las probabilidades que le salga bien, el riesgo de que lo conviertan es mucho más alto de que le salga efectivo. Estoy hablando de una situación burda, ¿no? Pero ¿es un recurso tirar un taco, tirar un caño, tirar una rabona en zona defensiva? Sí, es un recurso. ¿Está bien? Sí, está bien, pero también las posibilidades de que le conviertan son muy altas. Entonces, de ese ejemplo simple, también hay que ser consciente de que lo improvisado puede salir bien, pero sale bien hasta ahí, de manera inmediata o algo sorpresivo. Por eso siempre hacemos hincapié en las planificaciones, en los análisis. Puntualmente con tu pregunta, Paulo, por lo menos cuando yo llego es un trabajo de investigación, saber cómo está toda la situación administrativa, financiera y deportiva. Y en base a eso que me va a dar mi análisis y mi investigación, es también ver cómo está el plantel en ese momento. Me ha tocado trabajar con planteles que vienen emocionalmente muy golpeados, no solamente el deportivo, sino a veces como se vive el fútbol hoy con tanta adrenalina, con tanta presión, el futbolista se siente sometido todo el tiempo al insulto, todo el tiempo al maltrato, todo el tiempo al denigrar. Entonces, muchas veces tenés que tocar lo emocional y no tanto lo deportivo.
Yo principalmente siempre le comento lo mismo a los jugadores. A mí no me importa que se equivoquen. El error es una parte indefectible del ser humano. Si vos no te equivocas, no hay aprendizaje. Pasa principalmente por mí darle las herramientas al jugador en esto, en lo abstracto, enseñarle a pensar. Porque obviamente Sebastián no tiene respuesta para todos. No las tengo. Puedo tener una variable multiplicada por todos los jugadores que puedo tener en el plantel, potencio una idea. Yo lo que hago es tirar la idea y ¿qué hacemos? Construirla con el plantel. Entonces, en ese trabajo de construcción, ahí está lo abstracto, se va reformando una idea y se potencia. Obviamente yo ya tengo mis ejes y contenidos a desarrollar. No es que todo el trabajo mío se lo voy a delegar a los jugadores, no, esa es mi responsabilidad. Lo que le doy es el apoyo al futbolista que tenga la libertad de creatividad. Cuando vos le das ese apoyo al jugador de la libertad de creatividad y le sacás ese bagaje de presión, el jugador se siente cobijado, se siente con empatía y fíjate qué fácil que es para el jugador cuando sale a la cancha. Porque los miedos, esto lo hemos hablado, los miedos existen, la presión existe. ¿Y cuál es el problema? Ya a mí no me preocupa que haya miedo. Lo que pasa parece que sean temas tabú. Si tenés miedo, te van a decir que no servís para esto. Si tenés presión, no, pongo al otro que siga atrás tuyo. Y parece que el jugador es cortar y pegar o fusible. Es una locura. Entonces, por eso hablamos de lo abstracto, que el técnico tiene que tener un bagaje más amplio. Y en esto que vos me preguntabas de manejo, ahí ya se empieza propiamente con los contenidos de campo, ¿no? De tus ejercicios, de las variables. A veces buscamos la dificultad en un ejercicio metiéndole otro trabajo. Y si el ejercicio anterior no salió bien, ¿qué? Porque mi planificación dice que tengo que hacer otro, ¿lo voy a cambiar? No. Yo prefiero cambiarle la dificultad del ejercicio y quedarme toda la sesión con ese ejercicio hasta que salga bien o se aproxime a lo que yo deseo. Por ahí no sale bien. No importa que no salga bien, para eso es un entrenamiento, para eso es un ensayo. Es como los artistas. El día de la puesta en escena es cuando el menos margen de error o casi la perfección tiene que estar. El día de entrenamiento de los artistas es donde se tienen que equivocar, donde se busca la puesta en escena, ¿no? Pero parece que en los entrenamientos tiene que salir perfecto. No, ahí está el error. El entrenamiento es para que se equivoquen, para tomar otras decisiones, para innovar, para modificar. Entonces, por eso está lo abstracto. Esa es la palabra que los jugadores quiero que se imaginen y visualicen otra variable. Porque si no, volvemos al monólogo, ¿no? El técnico se vuelve una radio y todo el tiempo le dice lo que tiene que hacer. Y todo el tiempo con la palabra intensidad. ¿Y para qué quiero que haga algo intenso si le está saliendo mal? Y volvemos a lo mismo. No solamente lo comprende el jugador en su mente, sino cómo lo transfiere a una cuestión mecánica. Porque cada uno lo comprende de una manera distinta y a eso mismo tu parte mecánica lo ejecuta distinto a como lo piensa tu cerebro. Por eso hay jugadores que tienen un talento natural y otros que lo van adquiriendo. Imagínate qué difícil es transferir un concepto, una idea, a una cuestión mecánica. Y lo único que hago es enojarme con el jugador. Pégale bien. Esto ya lo hemos hablado, ¿no? Y el jugador no le quiere pegar bien. Claro que le quiere pegar bien. Lo que pasa hay que ver el contexto. Un montón de variables que sí hay que enseñarle al jugador a tomar decisiones, a respirar. Fíjate el mejor ejemplo, ¿no? Cómo separa a Ronaldo, que por ahí es una cuestión también de su personaje, cuando va a patear un tiro libre o un penal, cómo se para abriéndose de piernas, pero ¿cuál es el último gesto motor que hace Ronaldo? Hace una exhalación profunda. ¿Por qué lo hace? Eso para descomprimir su tensión. Un músculo tenso lo que hace es una ejecución motriz seguramente menos efectiva. Lo que hace Cristiano Ronaldo es exhalar y descomprimir la tensión que puede tener en sus músculos. No es parte de su personaje o su personalidad. Es una cuestión respiratoria, lo que hace es una respiración diafragmática, exhalar, primero inhala y después exhala y después ejecuta. Fíjate que es genial eso. Entonces, eso puede ser adquirido, se lo habrán enseñado, pero son puntos importantes que debe saber el director técnico. Perdón la extensión en la respuesta. No, está bien, porque lo importante, como tal, ¿no? Como él dice, eh, le preguntaba eso porque justamente vemos en la actualidad, ¿no? Hay muchos técnicos o jugadores que de repente, como usted dice, ¿no? A veces son como robots. Entonces, hay que saberlos hasta tratar, hasta como, no sé, por poner un ejemplo ahorita que se me viene a la mente, hasta como si fuese un gallardo. Gallardo Tal lo que cual. hace es cobijar al jugador.
Exacto. Fíjate, ahí voy a tocar el tema de Gallardo y fíjate, por eso todas nuestras charlas, todas están concatenadas. Hemos hablado hace unas semanas atrás del tema del SOS que hay después, de los casos de suicidio que ha habido y ojalá que se termine, de futbolistas juveniles, profesionales, árbitros, técnicos y ambos géneros, o sea, futbolistas, mujeres, también he escuchado casos aquí en México del suicidio. Esto porque llega un momento de las presiones, porque todo el tiempo le dicen lo que tiene que hacer, porque todo el tiempo se enojan con uno y es una bomba de tiempo en la cabeza. Entonces, imagínate lo que le pasa por el jugador cuando quiere ejecutar algo bien y no le sale, no le enseñamos a pensar. O sea, me fui a un grado extremo como el suicidio, pero imagínate las frustraciones laborales y económicas que hay a posteriori. El jugador el día de mañana se retira por X motivo, no importa la edad que tenga, ¿qué hago después? ¿En qué invertí mi economía? Como mi vida estuvo digitalizada, cuándo duermo, cuándo como, cuándo viajo, cuándo entreno, cuándo juego, todo el tiempo la voz del entrenador acá en toda mi vida, en 1, 5, 20 años de carrera, escuchar todo el tiempo lo que me dice el directivo, el técnico, el profe. Mañana me retiro y lo único que tengo son voces, pero no sé tomar decisiones. Claro, Entonces la hay muchos frustración, jugadores así. no sé qué hacer. Por eso la frustración, por eso no. Y escuchás que se dedicaban de lleno al fútbol porque el estudio no. O sea, no. Un jugador de fútbol que estudie, no tengo tiempo, no puedo. El fútbol o nada. Vas a escuchar muchos casos así, que mi vida es el fútbol, que quise sacar a mi familia de pobre, y todos los casos son válidos. Pero ¿qué pasa después? Pensamos hoy, pero no pensamos para mañana. Nadie tiene la vida comprada, no sabemos hasta cuándo lleguemos, ¿no? Pero tratar de preparar algo para mañana. Entonces, esto que vos mencionabas de Gallardo, por eso muchos jugadores lo adoptan como un tutor, como un padre, como un amigo, porque Gallardo, ¿qué hace? Reforzar conceptos deportivos y extradeportivos. Él ataca lo extradeportivo para que le funcione dentro del equipo. Es muy inteligente Gallardo. Lo hace por una cuestión paternal que le sale, y aparte por su cabeza que visualiza lo abstracto, que es extraordinario, que él ataca no lo deportivo, él visualiza cosas que no ven los demás. Después lo deportivo viene por decantación, viene por una cuestión deductiva. Él ataca primero a la persona, ataca metafóricamente, ataca a la persona, cómo se encuentra, cómo está, y le trata de sacar su máxima rentabilidad deportiva. Así, por eso tiene jugadores tan grandes en el plantel. Tiene jugadores de 39, creo que Poncio tiene 39, Pinola creo que tiene 36, Armani ya es un portero grande, entonces no es una cuestión de vejez, es una cuestión de que le saca la mayor productividad a un futbolista, porque ellos son los que están dejando el legado a los más chicos. Pero es como creo que estaban diciendo hace muy poco, ¿no? Que Poncio iba a ser como el auxiliar de Gallardo, se podría decir. Es el que dirige la cancha, él dirige en la cancha, ya tome ese cargo el jugador, ¿no? Es que lo importante, vos como técnico, lo que hemos hablado en otros programas, si vos visualizás lo abstracto, llega un momento que el umbral o el timbre del técnico, que es cansador escuchar todo el tiempo al técnico, y si tiene un timbre de voz muy alto o muy chillona, llega un momento que el jugador se satura y dice, no lo quiero escuchar más. Entonces, lo mejor que te puede pasar es delegar a tu cuerpo técnico algunas tareas, algunos trabajos de campo, y qué mejor que si vos tenés una persona tan cercana a un jugador que es un referente, a veces el referente no es el capitán, puede ser o no, que vos quieras transferir un conocimiento, un concepto deportivo, extradeportivo, y él como referente es la línea directa con el plantel. Ya está, omitiste un montón de pasos, no tengo que hablar más. Decime si estratégicamente no es súper inteligente. Claro, Sí, es mi técnico dentro del grupo sin ser técnico. Es lo exacto. mejor estratégicamente. Entonces vos tenés que saber cómo manejar a los caudillos. No es tan fácil, ¿eh? Primero te tenés que ganar la empatía con conocimiento, con sensibilidad, con congruencia. Esto también de manejo de redes sociales y manejo del periodismo. Hay técnicos que después de un partido que por ahí no salió positivo el resultado, en el enojo, ¿qué hace? Despotrica, no, hicimos un muy mal partido y los jugadores, no, pará. A veces hay que ser cuidadoso con las respuestas y ser medido porque eso puede ser un arma de doble filo. Entonces, todas estas cosas que son abstractas, que no son tangibles, no las podés tocar, pero sí se visualizan, hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso el tema de hoy de lo abstracto, ¿no? Por supuesto, Santiago, interesante.
Sí, es muy interesante lo que ha hablado el profe el día de hoy, ¿no? Y sobre todo para entender un poquito más el trabajo del técnico en sí, porque es una pieza fundamental, una pieza muy clave para que los jugadores puedan entender el mensaje y sobre todo, no solamente entenderlo, ¿no? Sino también aplicarlo a la hora que están jugando, ¿no? Y de esta manera poder sacar los partidos adelante. Ahora, profesor, quería hacerle una última consulta. Por ejemplo, en muchos partidos se ve, o se ha visto, o se ha dado el caso, mejor dicho, que a veces hay goles en propio arco, en propia valla. ¿Cómo trabajar con estos chicos que de repente tienen la mala suerte o la mala fortuna de hacer un autogol en un partido importantísimo, de repente por una clasificación a un torneo internacional, un campeonato o ya sea un descenso? ¿Cómo trabajar con él para que justamente tenga la confianza necesaria para el próximo partido no cometer el mismo error? Qué buena pregunta, Santi, muy buena. Fíjate que siempre utilizamos la palabra, viste que hablamos que el fútbol es un juego. Y mi pregunta ¿es realmente un juego? O sea, a este nivel superlativo a veces tiene un significado muy distinto al que conocemos, ¿no? Esto que vos hablás, cuando uno que habla es un juego, tiene que saberlo jugar, ¿no? Independientemente si es profesional, tiene que saberlo jugar. Esto es como el ajedrez. Puede ser aburrido, pero tenés que saberlo jugar. Y a veces es saber los movimientos. En este caso, de saber los movimientos cuando hay una cuestión accidental o circunstancial es parte del juego. Se puede equivocar. Ahora, también está la parte emocional. Yo me voy a enojar o soy un distractor muy, muy fuerte contra ese jugador porque tuvo una situación accidental o mala fortuna, lo que fuere. Nada. Y transmitiéndolo una cuestión de que siempre planificamos para ganar, analizamos al rival, analizamos todas las probabilidades para tratar de cómo contrarrestar el ataque del rival y cómo tratar de sacar ventaja de mi equipo. Pero planificamos alguna situación circunstancial, un accidente, no lo planificamos, que en realidad eso tendría que estar implícito, ¿no? ¿Qué pasa? Esto es un trabajo de lo abstracto, ¿no? Yo trabajo con superioridad e inferioridad numérica, nada más lo que hago es trabajar sí espacio reducido y se entiende que puede estar la superioridad o inferioridad numérica acá. Pero anda a decirle a un técnico a ver si el día que arme fútbol formal va a jugar 11 contra 9. Es muy raro, no lo he visto. ¿Y qué pasa si en tu partido te echan dos hombres? ¿O qué pasa si en un partido empezás con, al minuto ya vas perdiendo 1-0? Esto que vos mencionabas, de una manera mala fortuna, un gol en contra. Tenés que preparar hipotéticos escenarios, esto es la visualización abstracta, de cosas que pueden pasar. Que entonces no preparo nada, visualizo que voy a ganar desde el minuto uno, lo emocional, vamos a ganar, y pongo música y pongo videos motivacionales, y al minuto pasa esta situación que mencionás. Me voy a enojar, los voy a agarrar a todos y los voy a atacar. Por no decir groserías en cámara, ¿no? Porque esto en el vestidor se maneja otro tipo de léxico. Pero este tipo de situaciones se tienen que trabajar. Circunstancias accidentales, mala fortuna. ¿Qué pasa si mi equipo siempre paro el 11 ideal? ¿Y qué pasa si justo el día antes al 11 ideal, no sé, tengo una situación como la que pasó pobre con Tevez? Falleció su papá o su tutor. Capitán del equipo, titular casi indiscutido, tuvo una situación completamente extraordinaria, familiar. ¿Y qué hago? ¿Cómo lo reemplazo? Fíjate el tema de Boca Juniors. Tuvo la circunstancia Tevez con una situación familiar. Salvio se rompió los ligamentos, otro delantero más. Ávila se está recuperando una lesión. ¿Y ahora con qué va a atacar Boca? Y se me está escapando un caso más que no me acuerdo. Se quedó sin atacantes. Mauro Zárate. Zárate que está agarrando la dinámica porque venía arrastrando distintas lesiones. ¿Y con qué voy a atacar? ¿Voy a tener que salir a improvisar? Hablo de Boca como una situación que se me vino a la mente. No estoy diciendo que el técnico está haciendo mal las cosas, no. Estoy hablando como una circunstancia que vino de ejemplo, pero a veces tenés que meter situaciones que no te gustan o inimaginables en este contexto real. Entonces, por eso, esto que vos preguntabas antes, esta situación de fortuna, no tengo que ensayar. Entonces, sí es importante que en lo que pueda no dejar nada liberado al azar. ¿Se me van a escapar cosas? Sí, se me van a escapar porque el fútbol es infinito. Por eso, perdón que ya respondí la pregunta que hice al principio, ¿no? En el fútbol está todo inventado, después quisiera que me la respondan ustedes, ¿no? Entonces, creo que tiene que estar trabajado eso. En la semana no te va a alcanzar el tiempo, pero sí tiene que estar en la planificación para en un momento abordarlo.
Sí, Santino, bueno, ya para ir justamente acá finalizando el programa, primero, profesor, agradecerle por este programa de cada martes y yo creo que en el fútbol no está todo inventado, creo que hay más por estudiar, porque creo que hay muchos casos, ¿no? Creo que vemos a Guardiola, Bielsa, a mismo Gallardo que le desarman planteles y de la nada ya está. Nuevamente el plantel competitivo, peleando Libertadores en este caso, o incluso, no sé, el Flamengo, el Internacional de Porto Alegre, no sé, aquí, por ejemplo, México Tigres, ¿no? Pasan los años y no sé cómo hace el Tuca, pero lo hace. Sí, sí. Ahorita, no, bueno, la situación de Pumas, ¿no? Que tenía la temporada pasada realmente un buen equipo y ahora está que se le desarma todo. Por un jugador se le desarmó todo el plantel. Entonces creo que hay que saber ese tipo de situaciones, o sea, porque yo creo que si al técnico se le desarma su 9, ¿usted qué haría, profesor, en ese momento? O sea, si el 9 se lesionó, va a tener para un par de meses de recuperación. Mira, justo habíamos hablado en otros programas también que el jugador tiene que ser versátil, ¿no? En esto, ponele que se está cerrado el libro de pases, según el país donde se esté compitiendo, en algunos países te dejan incorporar un jugador estando el libro de pases cerrados por una cuestión extraordinaria, por lesión, como pasó en Argentina, ¿no? El caso de, creo que Pinola se fracturó el brazo, Sí. el caso de Salvio que se rompió los cruzados, creo que pueden incorporar y está cerrado el libro de pases a uno, nada más por ese cupo, Sí. porque su etapa de recuperación excede creo que los 3 meses, entonces, o 2, 3 meses. Entonces el tema de que si este tema de lo abstracto, el jugador debe tener 2, 3 posiciones alternativas, porque ¿qué pasa si esto? Justo tenés 2 o 3 jugadores por posición en un plantel profesional, posición natural, ¿eh? Tenés un plantel de 27, 28 futbolistas. En su posición natural tenés 2 o 3, más o menos, ¿no? Lo importante es que en ese contexto, sacando los arqueros, que no está mal tampoco que los arqueros hagan fútbol, porque hoy el fútbol te lleva a manejar mucho los pies, el jugador tenga que ser más versátil, manejar 2 o 3 posiciones distintas. ¿Por qué? No solamente por esto que vos mencionabas. ¿Qué pasa si se me lesiona? Tengo que buscar una posición alterna con un jugador que en su posición natural lo tengo que modificar. ¿Qué pasa no solamente si se me lesiona? Si tengo que modificar el sistema táctico por salir a buscar un resultado, por defender un resultado, si voy de local, si voy de visita, si se me lesiona, si quedo con inferioridad numérica, si me expulsan al arquero y ya no tengo más cambio. Y a veces en las prácticas informales, yo no digo que no se entrene, pero en las prácticas informales, cuando por ahí los jugadores de campo les gusta atajar, en la informalidad, en eso que estábamos hablando, también te da un ojo clínico. ¿Qué pasa si hipotéticamente te echan al arquero y no tenés más cambio? Ya sabés que el jugador que le gustó ir al arco y tiene condiciones, no como un portero profesional, pero tiene las condiciones, ahí ya lo sabés quién puede ir y no tenés que improvisar. Lo podés hacer en un trabajo informal en la semana, pero no informal el día de partido. No sé si me explico. Entonces, en esa versatilidad de posiciones que el jugador tiene que conocer, por esto que me preguntabas, en la versatilidad de que si yo modifico un sistema táctico sobre el partido, por esto que mencionaba de búsqueda o sostener un resultado, superioridad o infinidad numérica, tengo que estar preparado. Entonces, son cosas que uno no visualiza, o sea, no lo tiene en el mapa mental porque se le escapa y tiene que resolver de manera inmediata. Entonces, esas cosas tienen que estar en la planificación. Eh, por eso los equipos de Guardiola, fíjate, siempre tienen la misma temática. Ellos lo hacen fácil, por más que tengan jugadores impresionantes, tanto el Barcelona como el Bayern Múnich, como el Manchester, lo que hace Guardiola es achicar el margen de error. ¿Cuándo lo viste al equipo de Guardiola que tira un pelotazo de 70 metros? ¿Cuándo viste a un equipo de Guardiola que te tire la pelota de la cintura para arriba? ¿Lo tiene como recurso? Sí. Pero los equipos de Guardiola siempre es la aproximación y achicar el margen de error, pasársela la pelota al hombre más cercano. Por eso los equipos de Guardiola, su porcentaje de tendencia es altísimo. ¿Por qué? Porque se la da al hombre más cercano y así hay progresión en campo. Guardiola nunca te va a dividir una pelota. Guardiola nunca te va a tirar un pelotazo de 70 metros o de la cintura para arriba donde el porcentaje de probabilidad de pérdida sea mayor. Él hace lo difícil fácil. Entonces, por eso su éxito pasa por ahí.
Por eso ha ganado lo que ganó en todos los equipos, además de manejar estos equipos que son de una envergadura extraordinaria y tienen unos jugadores de un nivel superlativo. Pero eso también él lo visualiza, él nunca te va a regalar una pelota, por eso tiene un porcentaje tan alto. Y muchos equipos te juegan al pelotazo, y muchos equipos te juegan a correr, y muchos equipos te juegan nada más a la presión alta. Está bien, son variables, pero en esto que hablabas de Guardiola, el concepto principal de Guardiola, más allá que él tiene una mente extraordinaria, él hace fácil, él va a las raíces. No hay que buscar cosas tan complejas. Nosotros a veces buscamos cosas, o sea, buscamos algo complicado en lo complicado, y ellos son más fáciles. Lo que pasa en nuestra complejidad es que no vemos lo fácil. Jugar al más cercano y jugar hipotéticamente al que no tiene una marca encima. O si tiene una marca encima, tratar de que el balón no vaya donde haya más gente, sino que circule para donde haya menos gente. Las probabilidades de pérdida son menores. Visualización abstracta. Entonces, eso es uno de los puntos también de hoy. Sí, profesor. Bueno, primero agradecerles a los dos, tanto Santino, a usted, profesor, por estar aquí. Y pues la verdad, un gran tema el día de hoy. Ya saben, nos pueden compartir, estamos aquí en el YouTube en vivo. Igual nos pueden encontrar en Facebook. Y el día martes vamos a volver con más temas. El día de mañana vamos a estar a partir de las 6 de la tarde de México con el profesor Sergio Lugo. Él ha sido, bueno, auxiliar, ha estado en varios equipos, por mencionar uno, por ejemplo, el Guadalajara, el Rebaño Sagrado. Vamos a hablar de eso y mucho más en esta charla que vamos a tener el día de mañana con el profesor. De hecho, lo conoce bastante bien el profesor Sebastián. Así que bueno, nada más, para cerrar este tema, es un tema mucho más profundo. Todos los temas que abordamos son más como superficiales, ¿no? Esto después se profundiza, imagínate decirle 1000 de variables, ¿no? Pero por lo menos para que la gente que se está acoplando a los temas vayan teniendo más conocimiento específico. Así que, por mi parte, no sé si hay alguna pregunta más. Si quieren responderme estas preguntas que había hecho, les agradezco mucho a Santi y a Paulo. ¿Son 22 personas corriendo atrás de una pelota? Dale, Santino. A ver. Yo creo que más que 22 personas son 22 personas que tienen un objetivo, ¿no? Y al final de cuentas el fútbol en sí como juego no es tanto, sino es como un objetivo que cada uno se pone adelante, ¿no? Bueno, el fútbol en sí lo vemos en el campo de juego y todo lo que nosotros como espectadores lo vemos, pero en sí atrás del fútbol hay un objetivo y cuál es sobresalir, creo yo, ¿no? Y ese es uno de los mensajes, digamos, ocultos en el fútbol que hay, ¿no? Para mí ese significaría un poco eso, ¿no, profe? Muy bueno, muy bueno. Paulo, si algo para agregar a Santi o... Yo creo que Muy bien. yo creo que más que 22 jugadores es que cada uno hace la diferencia en el plantel, ¿no? Cada jugador tiene lo mejor de la persona y más allá que sean 22 o menos, creo que es de las ganas que le eche el equipo, ¿no? Y el objetivo que tienen, ¿no? Sea que esté en primer lugar o en último lugar, creo que son objetivos al final, ¿no? ¿Sabés por qué hice estas preguntas tanto para Santi como Paulo? Porque son preguntas que he escuchado que en realidad parecían más que preguntas como afirmación. Yo lo hice como interrogación, ¿no? Estos dos cuestionamientos los he escuchado a lo largo de mi carrera como de manera despectiva, ¿no? Mucha gente dentro o fuera del medio, gente como espectadora, como despectivo diciendo, uno dice 22 personas pero le ponen otro adjetivo calificativo, ¿no? Como son 22 personas como despectivo, como diciendo, mirá cómo corren estos atrás de una pelota sin sentido. O sea, lo mío era una pregunta, no era una afirmación, yo lo he escuchado como afirmación y mucha gente afirma que dice que en el fútbol está todo inventado. Principalmente para mí el futbolista tiene una inteligencia kinestésica, motriz, y de todo el tiempo de visualizar algo que no existe. Es impresionante la creatividad que tiene el futbolista, independientemente de la divisional, independientemente de su talento, si es natural o si es adquirido, no importa la posición, no importa la liga.
el que juega al fútbol, no por, hablo de fútbol porque estamos hablando de este tema, las otras disciplinas deportivas también tienen muchísimo grado de inteligencia, ¿no? Pero el tomar una decisión lo más asertiva posible, con una ejecución biomecánica, generalmente con el tren inferior, con el miembro inferior, que son las piernas, no es fácil. En el fútbol no está todo inventado, si no, no hubiésemos visto los equipos a lo largo de la historia, no hubiésemos conocido los técnicos que pasaron a la historia. En todas las décadas, en los mundiales, en los campeones, en equipos que no han logrado campeonatos, pero han dejado una imagen en la memoria de los que estamos en el medio. Entonces, en el fútbol no está todo inventado y no son 22 jugadores corriendo atrás de la pelota. Yo creo que son 22 personas muy capaces de resolver una problemática dentro de un juego. Es fascinante y lo puedo describir mucho más, ¿no? Y esto para cerrar, en una pizarra, no tengo una pizarra a mano, pero en una pizarra dibujale a una persona, a un jugador, 3 triángulos, 4, 5, y le preguntás a 3 jugadores distintos y le vas a decir, ¿qué ves? Y uno te va a decir 3 triángulos, 4 triángulos, según la cantidad que dibujes, otro te va a decir una línea y otro te va a decir conos, 3, 4 conos. ¿Y a quién le vas a creer? ¿Quién tiene la razón? Los 3. Porque su mapa, su visualización mental, cuando tiramos conos en la cancha, cuando decimos vamos a hacer ese trabajo en esa línea, en realidad el cerebro está imaginando que es una línea. Tu mapa mental está bien, es asertivo. Y también hay 3 conos y también hay 3 triángulos, o sea, todos tienen la verdad. Entonces, fíjate esa creatividad, o cuando vos decís, mirá el cambio de frente que metió en 30, 40 metros, con un ángulo determinado, con una parábola determinada, con un golpe y una fuerza determinada al objeto, y el jugador en una carrera, en una velocidad determinada, lo intercepta. Decime si no es magnífico. Cómo el cuerpo ejecuta una imagen mental para ejecutar esa acción. Es impresionante, ¿no? Es impresionante cómo en un golpeo le da una fuerza determinada, una direccionalidad determinada, una parábola determinada y el jugador a una velocidad le intercepta. Es fascinante lo que hace el cuerpo humano, cómo lo visualiza y cómo lo realiza. Entonces, eso es lo más extraordinario. Así tengo 1000 más de ejemplos más, pero por lo menos quería, con ejemplos básicos, quería explicar esto del abstracto, ¿no? Claro que sí, profesor. De igual manera, pues nuevamente agradecerles a los dos, al profesor Sebastián, a Santino, por estar aquí en el programa el día de hoy. Ya volvemos con más programación el día de mañana a las 6 de la tarde con el profesor Sergio Lugo. La verdad, una gran persona que nos acompañó justamente el martes pasado en la charla que tuvimos. Igual para que la gente lo vea, la charla que tenemos cada martes, lo pueden ver aquí en el YouTube. Está aquí registrado en el YouTube. Y bueno, un saludo, profesor Sebastián, y de igual manera Santino. Muchas gracias, Santi. Paulo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a toda la audiencia. Santi. Igualmente, Pablo, un fuerte abrazo. Igual, profesor, un fuerte abrazo también para usted y esperemos ya vernos en la próxima semana, el próximo martes, con otro tema que seguramente va a ser también de importante y especial como el que hemos tratado el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y ya saben, suscríbanse al canal de YouTube. Un abrazo.